Bien, se cortó el tiempo. Esperemos a ver 2 minutos que ingresen sus demás compañeros. Ya, profesor. Muy bien, sigamos entonces. Entonces el trapezoide, sus lados, sus dos lados opuestos paralelos. Tiene dos lados, no tiene dos lados opuestos paralelos. Muy bien. ¿Qué pasa con el trapecio? Es aquel cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos. Un par de lados opuestos paralelos. Y miren, es lo que pasa con esto, ¿ve? Este línea prolongamos para este costado y prolongamos para este costado. Y de igual forma aquí abajo es así, ¿no? Es como cuando tus manos levantas y nunca se van a cruzar. A eso se refiere, que tiene un par de lados que nunca se van a cruzar, como este de aquí arriba, mira, ve. Prolóngalo hasta allá y prolóngalo hasta allá, con los costados que tú quieras, y nunca se va a intersectar con el lado de abajo. Estamos hablando de un par. Dice, tiene un par de lados opuestos paralelos. A eso llamamos trapecio. Bien, aquí te dan algunas observaciones. Te dice, los lados paralelos reciben el nombre de bases de trapecio. Claro, mira, ve. Ya en otro momento lo vamos a analizar y se va a llamar base menor. Y la más grandecita se va a llamar base mayor. Dice que toma como nombres bases a estos lados que nunca se van a cruzar, por eso se llama paralelos. Observaciones. La altura del trapecio es el segmento perpendicular trazado desde un punto de una de las bases de la otra base. ¿Qué dijimos que para que sea perpendicular, qué tendría que pasar? ¿Recuerdan? Hace poquito he mencionado ese tema, esa definición. Perpendicular es esto. Ya, ¿alguien me puede decir por qué es perpendicular? Piero, Porque se están cruzando. ¿ya? Ya. Ahí puede ser una idea, profesor, se están cruzando, pero falta algo más. Estefano, ¿qué más falta? Que nunca se van a ir así de frente en línea recta. Ya, bueno, nunca van a estar en línea recta, se están cruzando, ya lo mismo. Alfaro, falta algo. A ver, por aquí no hay más. Así por aquí. Adrián, coméntame, ¿qué más? Bien. Está bien, sus compañeros que han opinado están correctos, ¿verdad? Están cruzados, pero aparte que estén cruzados, están formando un ángulo de 90, una escuadra. Exacto. Entonces, cuando vemos que se cruzan y forman ángulo de 90, se llama perpendicular.
Y es lo que está pasando aquí, jóvenes. Miren, vean. Están que trazan una altura. Y está chocando en la base. ¿Qué ángulo está formando? Un ángulo de 90. ¿Y cómo lo sabe, profesor? Ah, porque este simbolito significa 90 grados. Bien, entonces las características de un trapecio es que sus bases son líneas que su característica primordial es que sean paralelas, es decir, que nunca se van a cruzar, están así como mis plumones, nunca se van a cruzar. Van a ir para allá, van a ir para allá, pero nunca se cruzan estos plumones, ¿ve? ¿Verdad? Vienen para mí, vienen para allá, pero nunca se cruzan. Eso es paralelos. Y perpendicular se están cruzando y están formando un ángulo de 90. Profesor, ¿las calles pueden ser perpendiculares? ¿Sí o no? Sí, profesor, se pueden hacer. ¿En qué momento son perpendiculares? Porque hay calles a veces que son como cruzadas. En una esquina, ¿verdad? Ajá. Y Sí, ahí están formando unos 90 grados. claro, miren, imaginemos. Esta es una cuadra y esta es otra, ¿verdad? Pero de repente al voltear la esquina está formando otra línea, miren, ve. Y está formando un ángulo de 90. Sí, hay calles que pueden ser perpendiculares y también hay calles que pueden ser paralelas. Bien, sigamos. Clasificación de los trapecios. Pues hay trapecios escalenos, hay trapecios isósceles. El trapecio escaleno, cuyo lado opuesto no paralelos son diferentes medidas, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que este lado es diferente la medida a este lado. Y de igual forma, este lado va a ser diferente medida al de aquí. Eso básicamente solamente con las medidas de estos lados del trapecio. Ahora, ¿qué caracteriza a los trapecios isósceles? Leamos. Es aquel trapecio cuyos lados opuestos no paralelos tienen igual medida. Entonces, al decir no paralelos, es decir que se van a cruzar. Paralelos nunca se cruzan. No paralelos se van a cruzar. Entonces, yo veo, en este punto se está intersectando con esta línea. Entonces, esto es un lado no paralelo. El de aquí también, mira, ve. En este punto va a intersectar. Si prolongas un poco la línea a este costado y a este costado, se está intersectando. Entonces, esta es otra línea no paralela. Entonces, este lado con este lado son no paralelos. Y son entonces de igual medida. Y al ser de igual medida, quiere decir que estos ángulos también van a ser iguales. Esa es la característica de un isósceles. Y bueno, este trapecio conocido, ¿verdad? Trapecio rectángulo. ¿Y por qué se llama trapecio rectángulo? Porque tiene un ángulo, o tiene uno o dos ángulos de 90. ¿Qué dice acá? Es aquel trapecio que tiene un lado no paralelo perpendicular a las bases. Cuando me dice perpendicular, y nosotros decíamos de que perpendicular es una línea que se cruzan y además se están formando un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí. Hay una línea donde estos lados no paralelos se están intersectando con esta línea y están formando un ángulo de 90. Muy bien, sigamos analizando estos trapecios que es interesante. Propiedades de los trapecios. Dice, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio recibe el nombre de mediana del trapecio y su medida es igual a la
semisuma de las longitudes de la base. Entonces, volvamos a leer. Dice, es el segmento que une los puntos medios de los lados, recibe el nombre de mediana del trapecio y su medida es igual a la semisuma de las longitudes de la base. Es decir, que vamos a medir, por ejemplo, imaginemos que de acá hasta aquí sea 4 y de acá hasta aquí sea 6. Entonces, la mitad va a ser 2 y la mitad va a ser 3. 1 es donde llega la mitad en cada lado y hago esta línea. Ahora, esta línea como propiedad me dicen que va a ser la suma de la base de arriba más la base de abajo dividido entre 2. Por eso dice semisuma. La longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de las longitudes de la base. Diagonales es cuando una línea que pasa desde un vértice al otro no colineal. ¿Qué quiere decir no colineal? Que no está al lado. Por ejemplo, mira, ve acá, este punto, este vértice, si yo lo quiero poner hacia B, no estoy cumpliendo la regla porque dice no colineal, no tiene que estar al lado. Ah, entonces lo voy a juntar con el que está al frente, el A con el C. De igual forma aquí, el B, si yo lo uno con el C, no está cumpliendo esa condición de diagonal. Tendría que irse directo a D. Muy bien, entonces, ¿qué te dice en el momento de hacer las diagonales? Que dice que las diagonales es igual a la semidiferencia de las longitudes de la base. Es decir, que esta línea que estamos viendo aquí va a ser igual a la resta de B menos A entre 2. Esta línea que estamos viendo que está tocando a las dos diagonales es igual a la resta de la base mayor menos la base menor sobre 2. Bien, pasamos ahora a paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Es aquel cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. Sus propiedades son, los lados opuestos tienen igual medida, los ángulos opuestos son de igual medida y la suma de los ángulos consecutivos es igual a 180. Cuando me dice la suma de ángulos consecutivos, es decir, que está uno al lado del otro, consecutivo. Muy bien. Entonces, me está diciendo que este ángulo más este ángulo que está al lado va a sumar 180. De igual forma aquí, este ángulo más este ángulo me va a dar 180. Y hemos dicho que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Es decir, que si sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, me tiene que dar la suma 360. Bien, romboide, dice, es aquel paralelogramo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos son diferentes medidas, cumple con las propiedades de paralelogramo. Bien, entonces también me está diciendo que las medidas son diferentes. De nuevo, que los lados consecutivos y sus ángulos consecutivos son de diferentes medidas. Es decir, que este lado va a ser diferente a este lado. Y los ángulos también, todos los ángulos de adentro no van a coincidir, van a ser diferentes. Mientras que este sí, mira, ve, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y este de aquí va a ser igual a este ángulo. Ah, mira, importantísimo. Rombo es aquel paralelogramo que tiene sus cuatro lados de igual medida, las diagonales se cortan perpendicularmente y sus bisectrices de sus ángulos se cumple lo siguiente. ¿No? Entonces, ¿qué me está diciendo un rombo? Que tiene sus cuatro lados de igual medida. Ah, mira, ve, este lado va a ser igual a este lado y de igual forma, ¿verdad? Muy bien. Y pues te está diciendo que las diagonales cortan perpendiculares y sus bisectrices son ángulos que forman la misma medida, ¿no? Entonces acá formo una bisectriz y va a salir la misma medida. De igual forma acá hago una bisectriz y también. Muy bien. Ahora
vamos a analizar ya lo último que es el rectángulo y el cuadrado. ¿Qué es un rectángulo y qué es un cuadrado? El rectángulo es aquel paralelogramo cuyos ángulos internos miden cada uno 90 grados. Dos lados consecutivos son de diferente medida. Este lado es diferente a este lado. Pero ¿qué caracteriza? ¿Por qué yo digo que es un rectángulo? Porque forma un ángulo de 90. Y vemos aquí el cuadrado. Es aquel paralelogramo cuyos lados son congruentes y la medida de cada ángulo interno es de 90. Van a formar igual también que rectángulo, ángulos de 90 en su interior, pero los lados van a ser iguales. Es la única diferencia entre un cuadrado y un rectángulo. Bien, entonces ya te expliqué todos los diferentes tipos de cuadriláteros. Vayamos ahora a definir qué es un cuadrilátero, que les he dicho al inicio. Marcela Alfaro, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es la figura geométrica resulta al unir cuatro puntos no colineales mediante segmentos de rectos consecutivos. Claro, ¿verdad? Un cuadrilátero, en pocas palabras, son figuras que tienen 4 lados. Tiene que ser, ojo, una figura cerrada. ¿A qué llamo cerrada? Mira, ve, esto es cerrado. ¿Se dan cuenta? Un punto une al otro de tal forma que es una figura cerrada. Y esto, no, esto no es una figura cerrada porque tendría que tener algo aquí para que pueda completar, ¿verdad? Entonces, cuando es una figura cerrada y tiene 4 lados, por lo tanto, estamos diciendo que eso es un cuadrilátero. A ver, Piero, ¿qué tipo de cuadriláteros se han mencionado? ¿Cuáles son? Los cuadriláteros pueden ser convexos o no convexos, dependiendo de la región que limitan. ¿Ya? ¿Y cuáles Y para esto- ti? Para ti, En todo cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Propón. Puede ser A más B más 0 menos más I es igual a 360 grados. Ya, pero yo quiero los tipos de cuadriláteros. ¿Cuáles conoces tú? Los convexos y los no convexos. Ya, ¿cómo se llama este dibujo? Es un rectángulo. Rectángulo. Otro. Un cuadrado, un rombo, así. Bien, Piero. Paralelo. Entonces, ya nos ayudó bastante con este tipo de cuadriláteros. ¿Qué van a hacer entonces de reto el día de hoy? Van a agarrar su cuaderno, resolvamos, pero ahorita por acá, creo que lo tenía acá. Bien, y vamos a ubicarnos en la ficha 105. En la página 105, la ficha número 8. ¿Sí? Les voy a enviar las diapositivas. Y me van a solamente contestar la página 106. Solo la 106. Vamos a leer la 105 y vamos a responder la 106. Nada más. Muy bien. ¿Alguna inquietud, jóvenes, acerca de este tema? No, profesor. Muy bien, entonces no se olviden en hacer su página de mención. Les voy a enviar también al grupo, de repente no tengan el libro, para que lo reserven en una hoja. Cuídense bastante, bendiciones. Chao, profesor Pérez. Ya, profesor Pérez.